la similaridad de palabras de lo que fue esta visión que vio Daniel, muy parecido a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, nuestra lectura de hoy. Dice Daniel 7:9, ¿ya lo encontró? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y termina diciendo: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué tremendo. Vaya conmigo, regrese a Apocalipsis 20, por favor. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué similaridad de palabras lo que vio Daniel. El trono establecido, el juez que se sentó, el río de fuego que salía de su trono, el lago de fuego que estaba viendo, y cómo termina diciendo: y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el día del juicio final, nuestro pasaje dice que los libros serán abiertos. Hay una falsa enseñanza que se ha sacado de Apocalipsis 22, 18 y 19. Dele una vuelta a la página. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Donde está Cristo aquí, Juan y el Señor. Vemos las palabras de Juan y las palabras de Cristo mismo. Y dice el versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es una advertencia. Versículo 19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que hay algunos que han enseñado, que enseñan que hay pecados que alguien que ya su nombre fue inscrito en el libro de la vida puede cometer, que pueden causar que Dios o Cristo borre sus nombres del libro, de ese libro, del libro de la vida. Eso es una enseñanza falsa, porque contradice la clara enseñanza de la seguridad eterna de todo aquel que ha recibido a Cristo, y la Biblia no se contradice. En Apocalipsis 20, versículo 6, dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el lago de fuego, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Usa esas palabras: el que tiene parte. En primera de Juan 5:12 la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es un regalo de parte de Dios. Es por gracia y no es por obras. Claramente enseñado en muchos versículos. Lo que da derecho o potestad a alguien de ser hijo de Dios es haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Juan 1:2. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El factor determinante para entrar a la vida eterna, para entrar al cielo, es Cristo. Si lo tienes, si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Si no lo tienes, si no has recibido a Cristo en tu corazón, no tienes la vida tampoco. No tendrás parte de la santa ciudad, de la gloria.
Creemos que gente que intenta omitir o cambiar o añadir a la palabra de Dios es porque la Biblia contradice o no apoya sus creencias o doctrinas falsas, como los falsos testigos de Jehová, porque son falsos testigos, o los mormones. Son doctrinas anticristianas, anticristo. Se oponen a la deidad de Cristo, se oponen a que Cristo es Dios, que Cristo nació por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, y que nació sin pecado, vivió sin pecado, pero que es el único que puede pagar por que pagó por nuestros pecados, que puede perdonar nuestros pecados. Enseñan completamente diferente, enseñan otra doctrina que es anticristo. Entonces deducimos por eso que no son salvos, porque no tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces esa gente que niegan que Jesucristo es el único que puede salvar, que niegan que Él es Dios, que tiene poder para perdonar pecados, no son salvos. No solo eso, sino que son engañadores. Judas se refiere a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, como hombres, dice, destinados para esta condenación, hombres impíos que esfuman su propia vergüenza. Estoy parafraseando, pero ahí está en Judas. Y termina diciendo: para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Jesús mismo advierte: Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea que son gente que no pueden ser salvos porque rechazan al Hijo. Y no solo lo rechazan, sino que han hecho su misión engañar al mayor número posible de gente para que tampoco pongan su fe en el Hijo. Debería darnos hasta cierto punto vergüenza cuando salimos temprano un sábado en la mañana y vemos que ahí andan los testigos repartiendo su literatura, tocando puertas. Y vemos a los mormones caminando de par en par o en sus bicicletas yendo a repartir su literatura. ¿Y cuántos cristianos hacen tiempo para salir a tocar puertas, a hablar a la gente de el verdadero evangelio? ¿Sí me está siguiendo? Pero ellos son constantes y muy ardientes en repartir su falsa literatura, su falsa enseñanza. Y entonces están a propósito engañando a gente. Su misión es engañar a gente con otro evangelio. Es verdad. Ahora en Apocalipsis 3:5 el Señor Jesús amonesta al ángel de la iglesia en Sardis y le dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos asumen que este versículo abre la posibilidad de que alguien puede perder su salvación, y eso simplemente no es así. Es una imposibilidad. Repito, si eres salvo, para siempre salvo. Es imposible que tú pierdas la salvación, porque tú no hiciste nada para ganártela, y de la misma forma no puedes hacer nada para perderla. Sería contradecir muchas partes de las Escrituras, muchos versículos que nos hablan de la seguridad de la vida eterna, la seguridad que tiene un cristiano, un creyente. Entonces, por eso estas personas que se dedican y que han literalmente escrito otras Biblias, o que han omitido versículos, o que han cambiado palabras para respaldar su doctrina, la advertencia es: quitaré su parte del libro de la vida. O sea, ¿y por qué? Porque no van a poder ser salvos. Mientras niegas a Cristo, no puedes ser salvos. Amén. Ahora, algunos ven este otro pasaje en Apocalipsis 3:5 y piensan: ahí dice Cristo, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces quiere decir que Cristo sí borra el nombre de algunos del libro de la vida. Eso es una interpretación incorrecta de las Escrituras. El problema, oiga bien, es que
es una interpretación según una disposición predispuesta a creer que la salvación es algo que se debe ganar y retener con la buena conducta. Y es por eso que quiero explicar un poco los diferentes libros mencionados en la palabra de Dios y su significado. Cuando nos habla de no quitaré su parte del libro de la vida, no está diciendo que va a borrar el nombre de alguien que ya está inscrito en el libro de la vida, sino más bien diciendo que alguien nunca su nombre tendrá parte en ese libro de la vida. Quiero aclarar eso. Y aquí tiene una explicación, Apocalipsis 3:5. Pero vamos a ver los diferentes libros mencionados por la Biblia. El libro que contiene los nombres de cada creyente, de cada persona que le ha entregado su vida a Cristo, ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es el registro, oiga bien, de cada justo redimido por la sangre de Cristo, de cada hijo de Dios. Y ese número 1 es el libro de la vida del Cordero. Mire Apocalipsis 13:8, por favor. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Capítulo 21, versículo 27. Esta mañana estuvieron estudiando esta lección en la escuela dominical. Apocalipsis 21:27, hablando ya de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde está la presencia de Dios y del Cordero, la eternidad. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, explíqueme Apocalipsis 3:5. Vamos a ir a verlo. Apocalipsis 3. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El contexto, siempre es importante leer el contexto. El contexto de este versículo da a entender, oiga bien, que está refiriéndose al libro de la vida del Cordero. En el versículo 4, mire lo que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5, ya lo leímos. Versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le pregunto, ¿quiénes son los que tienen vestiduras blancas? ¿Quiénes son aquellos que son dignos para entrar en la ciudad eterna? ¿Quiénes serán aquellos que en Jesús confesará sus nombres delante del Padre? Pues los que han sido lavados por la sangre de Cristo, los que han confesado a Cristo como su Salvador personal, los que no se han avergonzado de su nombre, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mire Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas ¿qué? Blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está verdad conmigo, ¿verdad? Ahí. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el capítulo 21, versículo 27, leímos que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, en Apocalipsis 3, el Señor Jesucristo está hablando de aquellos que tienen ropas blancas, que son dignos y que Cristo confesará su nombre delante del Padre. Allá en Mateo 10, 32 y 33 dice: todo aquel que confiese mi nombre delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que son salvos, son aquellos que estarán en el libro de la vida. ¿Sí me está siguiendo? Aquel cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, su nombre nunca será borrado. Lo que vemos al Señor Jesús decir cuando dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, es una promesa, hermanos. No es una advertencia, es una promesa. No sé si lo entiende. Cómo tú lees un versículo, cómo tú lo interpretas, tiene que ver, es muy importante. Todo lo que está diciendo el contexto está hablando de aquellos que son salvos, que sus ropas han sido emblanquecidas por la sangre de Cristo, que Cristo va a confesar su nombre delante del Padre, que son dignos por eso. Y la declaración es: no borraré su nombre del libro de la vida. Es una promesa. Todo depende con qué predisposición nos acercamos a la palabra de Dios. Tú puedes leer este versículo y decir: oh, quiere decir que entonces algunos sí serán borrados sus nombres. Yo no quiero creer eso, porque tendría que violentar muchos otros versículos de la Biblia para sostener esa creencia. Y la Biblia no se contradice. Primera regla de interpretación: la Biblia no se contradice. Pero si tú ya vas pensando que sí, algunos versículos contradicen otros, vas a encontrarle un montón de versículos hoyos y cosas que te van a hacer dudar. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de verdad, es un Dios de luz. Todo ahí lo pone para nosotros entender su verdad. ¿Sí me está siguiendo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es verdad. Entonces, es una promesa, no es una advertencia. Hay otras referencias a este libro de la vida del Cordero. Mire Hebreos 12, versículo 22. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está hablándole a creyentes. Os habéis acercado. Estamos más cerca de la gloria de la vida eterna que aquel que no tiene a Cristo. Amén, hermanos. Un día va a ser realidad. Un día vamos a ver esa santa ciudad descender del cielo y ahí vamos a poder entrar y estar para siempre delante del Señor. Entonces, estaban enseñando los hermanos esta mañana en la lección de que una de las bendiciones de la vida eterna de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén es que ahí no habrá separación, sino que será una eterna presencia. Para empezar, estaremos siempre presentes ante Dios y ante el Cordero. Gloria a Dios. Allá no habrá despedidas. No habrá separación de seres queridos, porque estaremos siempre presentes delante de Dios.
Entonces, mire conmigo Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 1. No se esté durmiendo. Despierte, haga la lucha, abra los ojos. Amén. No viene para la iglesia a dormirse. Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Solo hay un libro de la vida, y ese es el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, el primer libro que menciona la Biblia, y quizás el más importante para el cristiano, es el libro de la vida del Cordero. Y saber que nuestros nombres han sido escritos ahí, no porque nosotros lo merecemos, no porque lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque yo puse mi fe y mi confianza en Cristo, y yo sé que mi nombre está inscrito ahí en ese libro. Amén. Segundo, hay otro libro que menciona la Biblia. Mire, Salmo 139. Salmo 139. Salmos 139. Versículo 13. Salmo 139, 13. ¿Ya lo encontraron? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y mire lo que dice ahí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire Salmos 87. Salmos 87, versículo 6. Salmos 87, 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Léalo otra vez conmigo, con su mirada. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Este es el libro de los seres vivientes. Es otro libro mencionado por la Biblia. Es el libro de los seres vivientes. De este libro, sí dice la Biblia que serán borrados nombres. Mire Salmo 69. Salmo 69. Sí está conmigo, ¿verdad? Ojalá que haya traído su Biblia. Salmo 69, versículo 28. ¿Ya lo encontró? Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Interesante. Sean raídos del libro de los vivientes. Mire conmigo Salmo 109. Versículo 13. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Es otro libro. Es un libro de registro, se pudiera decir civil, como un registro civil de toda la humanidad. Un pasaje muy conocido y muy controversial es Éxodo 32, 31 al 33. Cuando después de que el pueblo de Israel se hicieron ese becerro de oro y pecaron, Moisés hablando con Dios le dice en Éxodo 32, 31 y 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues
este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, dice Moisés, ráeme ahora de tu libro que está escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora, algunas Biblias ponen una referencia ahí en ese versículo, lo ponen una referencia a Apocalipsis 3:5, pero yo creo que eso añade más confusión. Porque entonces hay que explicar, hay que suponer, hay que creer que el libro de alguien que fue escrito en el libro de la vida puede ser borrado de ahí. Pero entonces, si yo creo eso, ya tengo que no creer un montón de otros versículos que nos dice que la vida eterna es segura y es eterna, que la salvación es eterna. ¿Sí me está siguiendo? Hay muchos que enseñan doctrinas enteras de versículos sacados fuera de contexto. Los testigos de Jehová hacen eso. Los mormones hacen eso. Muchos pentecosteses que enseñan que la salvación se pierde, hacen eso. Agarran ese versículo en Mateo 24 que dice: y el que persevere hasta el fin será salvo. Ya ves, hay que perseverar para ser salvo. ¿Y qué haces con tanto otro versículo que nos enseña que la salvación es por gracia y no es por obras? Tienes entonces que ignorarlos, o tienes que cambiarlos, o tienes que hacer algo. Y la Biblia no se contradice. Amén. La misma Biblia da luz si la leemos, si la estudiamos. Entonces siempre tiene que haber una explicación. Entonces, ese otro libro que menciona la Biblia, el libro de los seres vivientes, la Biblia sí indica que hay algunos que sus nombres serán borrados de ese libro, de acuerdo a los pecados que cometieron. Pero yo no creo que es el libro de la vida del Cordero. Dice nuestro pasaje: y los libros serán abiertos. Libros, plural. Otro libro que posiblemente sea uno de los libros que serán abiertos. Y alguien dirá: y pastor, ¿usted sabe que todos estos libros serán abiertos en el día del juicio final? No, estoy diciendo que pueden ser. Estoy mencionando libros que menciona la Biblia, y por qué quizás sean algunos de los libros que van a ser abiertos en el día del juicio. Nada más hay un libro en el día del juicio que sí es mencionado directamente, es el libro de la vida. Los demás dicen los libros. Entonces lo único que nos queda es suponer cuáles libros serán. Lo bueno es saber que usted y yo, si estamos en Cristo, no vamos a estar ahí en ese día de juicio final. Eso es lo más importante. Entonces, pero otro libro que es mencionado por la Biblia es número 3, el libro de memoria, el libro de memorias del cual habla el Señor. Malaquías 3, versículo 16. Malaquías 3, versículo 16. ¿Ya lo encontró? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro de memoria. Contiene los nombres de aquellos que temen a Jehová. Pero también en otro pasaje contiene los nombres de aquellos que han afrentado o provocado a ira a Dios. Mire Isaías 65. Isaías 65. Versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Aquí se está refiriendo a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Aquí se está refiriendo a Israel.
pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Sacrifican en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Es una referencia al pueblo de Israel, a la religión judía, ¿verdad? Que tenían una dieta muy estricta. Versículo 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Versículo 6, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Dice la Biblia en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no quisieron recibirle. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino y primero con el fin de salvar a su pueblo, a Israel, pero Israel rechazó al Mesías. Hasta el día de hoy dicen que siguen esperando a su Mesías, cuando Cristo ya vino y ya fue crucificado y ya resucitó de entre los muertos. Entonces, como nación, Israel rechazó al Mesías, rechazó a su Salvador. Y entonces el evangelio vino a los gentiles, a todos los otros pueblos de la tierra. Y ahí es donde entramos usted y yo. Los gentiles sí creímos el mensaje. Y abrazamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y también hubo muchos judíos individualmente que recibieron a Cristo. Los primeros 3,000 el día de Pentecostés eran judíos. Y muchos en los primeros capítulos de Hechos eran judíos que creían. Pero así como muchos creyeron, muchos más rechazaron a Cristo. Entonces la nación quedó bajo juicio, bajo condenación, hasta que un día venga Cristo otra vez y les dé otra oportunidad a los que hayan quedado del pueblo escogido de Dios, de Israel. La Biblia dice que Dios no ha olvidado su pacto que hizo con Abraham, el pacto palestino. Dios no lo ha olvidado, Dios va a cumplir, Dios va a darles otra oportunidad al final del tiempo, ya una vez que la iglesia haya sido arrebatada y esté en la presencia del Señor. Pero hay un libro de memoria escrito que contiene los nombres de aquellos que han afrentado o provocado a ir a Dios. A Dios no se le olvida nada. Pero oiga bien, Él escoge no acordarse de los pecados de los redimidos. Aquellos que han puesto su fe, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para salvación. En Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, hablando de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando yo enseño acerca de la importancia de perdonar, así como Cristo nos perdonó, porque la Biblia dice que así debemos de perdonar. Cristo, cuando perdona, Él decide no acordarse más de nuestros pecados. Qué bueno, amén. Cuando nosotros perdonamos también es una decisión. No es que se te va a olvidar, no es que te va a dar amnesia y ya no se te va a olvidar lo que te hicieron. No, es que decides, escoges no acordarte más de aquello que te hicieron, de aquello que ofensa, de aquel daño que te hicieron, y decides perdonar. Eso es lo que Cristo hace con nosotros, es lo que Dios dice que hace. No me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Amén. Pero hay un libro de memoria escrito de aquellos que nunca se arrepienten. En fin, número 4, otro libro que posiblemente esté allí en el día del juicio. Mire Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El libro de la ley.
El Torah o el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, los cuales componen la ley de Jehová. Y aquí son mencionados como el libro de la ley. De hecho, para los judíos era un solo libro, el Torah, y era la ley. Pero para nosotros en la Biblia está dividido como 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Pero es la ley de Jehová. Hay una maldición, dice aquí, para el que no guarda toda la ley. Mire Santiago capítulo 2, versículo 8. Amén, hermanos, amén. Mire, unos minutitos más, no se duerma, esté despierto. Santiago 2, versículo 8. ¿Ya lo encontró? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, este es el versículo importante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Voy a añadir un poco a eso. El mismo libro que dice no matarás, también dice no mentirás. Ahora, si no matas, pero dices una mentira, ya te has hecho culpable de toda la ley. Porque hay gente que dice, pues yo no he matado a nadie, pues yo no he adulterado, pues yo no, pero sí has mentido. Y también en la Biblia está, no mentirás, o sea, no dirás falso testimonio, no hurtarás, hurtar es robar, pero no dirás falso testimonio, no mentirás. Entonces, si no matas, pero si mientes, ya eres culpable de la ley. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago, porque él fue el mismo que lo escribió. Amén. Entonces, hay gente que dice que sí están 100% seguros de ir al cielo. Cuando les preguntamos, oiga, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Es la pregunta que hacemos para tratar de compartirle el evangelio. La mayoría de la gente dicen que no. Son gente sincera, no, pues la verdad que no estoy seguro. Y entonces le empezamos a compartir cómo puede estar seguro, obviamente poniendo su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Pero hay gente que uno les hace la pregunta y le dicen sí. Y uno les pregunta, ¿y por qué estás 100% seguro? Porque guardo los mandamientos. Oh, de veras, dice uno, guarda los mandamientos. Wow. No han entendido, no han leído la Biblia, obviamente. No entienden todos los mandamientos, obviamente, porque si los entendieran, nunca dijeran, yo guardo los mandamientos. La ley, hay que entender, oiga bien, que la ley o los mandamientos no fueron dados, la ley no fue dada para que la gente fuera salva cumpliéndola. Porque nadie puede cumplir toda la ley. Entonces es una imposibilidad, porque dice la Biblia en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Hay alguien perfecto aquí? Levante su mano. Tendrías que ser perfecto para guardar una ley perfecta. ¿Sí o no? Es una imposibilidad. El único que fue perfecto y guardó toda la ley fue Cristo, porque Él no era un ser humano como tú y yo, Él era Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca pecó, nació sin pecado, vivió sin pecado. Él fue el único que cumplió la ley. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre para venir a cumplir la ley, porque ningún ser humano podía cumplir la ley. ¿Sí me está siguiendo? Y habiendo cumplido la ley, los requisitos de la ley, entonces fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Recuérdense que la figura de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, era el Cordero del Antiguo Testamento que tenía que ser sin defecto. ¿Sí o no? Macho de 1 año, sin defecto alguno. Era una figura
un cuadro del Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Entonces Él cumplió toda la ley. Y por eso fue el sacrificio perfecto para expiarnos, verdaderamente expiarnos o conseguir expiación de los pecados. Entonces la ley no fue dada para que la gente fuera salva cumpliéndola. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Alguien preguntará: entonces, si no es para cumplirla, ¿para qué es? Para que te des cuenta lo corto que quedas, lo tanto que te falta, lo malo que eres. Quedamos convictos por la ley, porque la ley acusa, la ley condena. ¿Sí me está siguiendo? Muchas veces he dicho, ese juicio final no será un juicio para determinar culpa. Aún aquí en la tierra hay gente que va a tribunales para ser enjuiciada, porque es acusada de un delito. Y entonces el fiscal presenta las acusaciones, las pruebas acusándole, y el defensor trata de presentar evidencias o pruebas de su inocencia, y el juez determina culpa al mirar, ¿verdad? Si son más las evidencias de culpabilidad que las evidencias de inocencia, ¿sí o no? Y si hay pruebas, entonces declara a la persona culpable. Si no hay pruebas para que prueben su culpa, lo declara inocente. El juicio final no va a ser un juicio. Dios no va a decir: a ver, vamos a ver si no eras tan malo y eras más bueno que malo. No. Ya la Biblia nos dice en Romanos 3:10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos ¿cómo dice? Se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no necesito que el juez en el juicio final me diga eso, ya la Biblia me lo dice. Ya me doy cuenta por la Biblia que soy culpable y que merezco la condenación por mi pecado. Porque también la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte a la que se refiere no nada más es la muerte física, sino la muerte segunda, de la cual leímos en el pasaje: el lago de fuego. Eso es lo que merezco, porque soy culpable delante de Dios. Entonces, ¿para qué va a ser ese juicio? Está lo que se conoce como el juicio para sentencia. Ya una vez que eres declarado culpable, entonces te presentas ante el juez para que te dé la sentencia. Eso va a ser ese juicio final en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Un juicio de sentencia. El que esté ante ese juicio, el que comparezca ante ese juicio, ya es culpable. Y los libros que serán abiertos solamente va a ser para testificar de que está allí porque merece estar allí. Y que la sentencia que se va a dar es bien merecida. Porque Dios es un juez justo. Amén. El libro de la ley se abrirá solo para comprobar que todo aquel que esté en ese ante el trono blanco, ante el juez, no guardó la ley. Los mandamientos de la ley fueron desobedecidos. Esa es la tarea del ganador de almas cuando vamos a tocar puertas. Lo primero que tratamos de explicarle a la persona, lo primero que tiene que entender la persona es que es un pecador culpable delante de Dios. Y hasta que no te das cuenta lo culpable que eres delante de Dios, ¿para qué necesitas a Cristo? ¿Sabe? Por eso la gente no va a las iglesias, no busca las cosas del Señor, porque piensa: no soy tan malo, así estoy bien. Por eso.
Por eso de repente llegan gente a la iglesia que llegan por su cuenta, hasta con algo de desesperación, porque ya los han alcanzado sus pecados, porque ya están en el fracaso, porque ya están en el hoyo. Y entonces sí andan buscando, Señor, ayúdame. Pero la mayoría de la gente que se le invita y no viene, y no viene, y se le invita y no viene, ¿sabe por qué no viene? Porque dicen, ¿para qué? Yo no soy tan malo, yo estoy bien así. Si realmente se dieran cuenta los pecadores que son, los culpables de son, ellos anduvieran buscando así. Anduvieran buscando el perdón de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Entonces lo primero que hacemos cuando le compartimos a la gente el evangelio es, usted necesita reconocer que es un pecador y que su pecado le condena al infierno. Y entonces una vez que te das cuenta de tu condición, a lo mejor te interesa la solución que tiene Dios. ¿Y quién es la solución? Cristo. Amén. Otros libros que posiblemente o probablemente se abrirán en el juicio final, número 5, son los libros que contienen el testimonio de Jesucristo. Mire Juan, capítulo 12. Ya estoy en la recta final. Téngame poquita paciencia. Juan, capítulo 12. Versículo 46. Este es Jesucristo hablando. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, ¿qué libros contienen el testimonio o las palabras de Jesucristo? Los evangelios. Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí se encuentran las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se encuentra el evangelio de Cristo. Algunos dicen que las palabras de Cristo, algunos han opinado que las palabras de Cristo será ese gusano que nunca muere, mencionado por Cristo mismo, de aquellos que sean lanzados al infierno. Donde dice Cristo, el gusano de ellos nunca muere. Y algunos dicen que eso van a recordar. En el infierno los condenados tendrán memoria, nos dice Lucas 16, 19 al 26, cuando habla del rico y Lázaro. Y que Cristo le dice Abraham le dice al rico, acuérdate, habrá memoria. La gente que muera sin Cristo será atormentada por la memoria de las veces que escucharon y no quisieron recibir el testimonio del evangelio. Las palabras de Cristo. Fue Cristo quien dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, en el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Fue Cristo quien dijo, el que bebe de esta agua, hablando de sí mismo, nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, sino que tendrá agua para vida eterna. En Juan 5:24 Jesús dijo, el que en mí cree, el que de cierto digo, el que cree en mí, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, gracias, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fue Cristo quien dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fue Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue Cristo que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, todo aquel que rechace y muera sin Cristo será atormentado por la memoria de las veces que escucharon y no quisieron recibir el testimonio del evangelio. Y en la lección de la semana pasada en la escuela dominical aprendimos que también se abrirán, número 6 y el último,
los libros del récord o registro de cada mala obra de los seres humanos. Aquí parece implicar que hay libros de registro, porque dice que serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces parece implicar que habrá en ese juicio final libros de registro donde están escritas todas las obras de los seres humanos. Esta posición tiene sentido ya que es respaldada por otros versículos en la Biblia, hasta las mismas palabras del Señor Jesucristo. Hay pecados secretos que serán expuestos o revelados en ese día de juicio. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Déjame decirte, no hay secretos para Dios. Hay secretos que nosotros podemos guardar y nadie sabe, pero Dios todo lo sabe. Y dice que va a haber un día donde serán juzgados los secretos de los hombres. ¿Qué secretos tiene usted ahí que está escondiendo? Ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, ya pasaron 20 años, ya pasaron 30 años y no se ha descubierto. La Biblia dice que un día será juzgado por esos secretos. Primera Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Palabras pecaminosas dichas serán reveladas en ese día de juicio. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en el versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los pensamientos pecaminosos serán revelados en ese día de juicio. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5:28 y 29 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Son palabras de advertencia. O sea, lo que tú piensas que nadie sabe porque son tus pensamientos, Dios dice: yo lo estoy mirando. Ya eres culpable. Recordemos que aquellos que resuciten en esa segunda resurrección para comparecer ante el juicio final estarán allí porque nunca recibieron al Hijo. Porque sus pecados nunca fueron lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cada pecado que hayan cometido o querido cometer aún en sus corazones será revelado al leer estos libros abiertos que atestiguarán de todas sus obras hechas mientras ellos vivían. Todos los libros abiertos en ese día de juicio final ante ese gran trono blanco serán las evidencias que atestiguarán que la sentencia de ser condenados al lago de fuego eterno será bien merecida. Y por si hubiera la más mínima duda de que alguien que está allí no debe estar allí, porque oiga bien, hay gente muy devota a su religión. Hay gente que tienen apariencia de piedad y un comportamiento que parece exculparlos de toda impiedad. Gente que dedican sus vidas a hacer buenas obras, a hacer bien a otros. El problema es que recuerde que la salvación no es por obras. Algunos cristianos, un predicador, cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, un predicador dijo: pobrecita, si no confió en Cristo está en el infierno ahorita. Y algunos cristianos se ofendieron. Pero es la Madre Teresa de Calcuta. Pero si no, su fe no estaba puesta en Jesucristo, sino en sus obras, en su religión, se fue al infierno. ¿Sí me está siguiendo? Entonces va a haber gente, y yo he dicho esto, muchas veces la gente más difícil, que más difícilmente reciben a Cristo, son la gente que hacen mucho bien. Son la gente religiosa, la gente piadosa. Son los que menos creen que necesitan arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Porque dicen: y todo lo bueno que hago, me la paso metido en mi religión, hago tantas buenas obras.
Yo tengo unos primos que fueron a ver al Papa San Pablo. ¿Cómo se llama? Juan Pablo II. Y Juan Pablo II les dedicó un cuadro de él y les firmó ahí. Y mi primo me decía, cuando una vez que tratamos de visitarles después de ser salvos para hablarles de Cristo, dijo, no, mira, aquí tengo mi salvación, ya me la firmó el Papa, el Santo Padre. Hay gente que piensan que por algo así, por una obra, por algo que hicieron o alguien que se les dio, que ya por eso son salvos. Entonces, ahí se va a abrir el libro de la vida del Cordero. Por si hubiera alguna duda de que no mereces estar ahí, el libro de la vida será abierto y se va a revisar para ver una última vez Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una última oportunidad para ver si algún día, alguna vez en tu vida, le entregaste tu vida a Cristo, creíste en el Salvador, le recibiste por fe. Vamos a revisar el libro de la vida para ver si tu nombre está ahí. La Biblia lo dice. Y otro libro fue abierto, como diciendo, después de todos los otros libros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Solo la fe en Jesucristo, solo su obra terminada en la cruz del Calvario y su resurrección entre los muertos justifica a una persona. Y primera de Juan 5:12 dice claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego nos dice, estas cosas están escritas, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, para que se fortalezca tu fe, para que estés seguro que el día que mueras tú vas al cielo. Un último pasaje y termino. Lucas 10, el último, se lo prometo, y ya termino. Lucas 10. Para aquellos que nos están visitando, dice, oiga pastor, está largo el servicio, y es que no tenemos servicio por la tarde. Entonces trato de dar doble mensaje porque no regresamos a la tarde. Lucas 10, versículo 17. Y yo me fijo porque después subimos los mensajes en el YouTube, en la página del Facebook, y todos mis mensajes máximo son de 62, 65, 66 minutos. La gran mayoría son un poquito menos de una hora. Y yo sé, a algunos se les hace muy largo eso, pero pónganse a pensar en el tiempo que pasa viendo un juego de béisbol o una película. Amén. O como dicen, binge watching en Netflix. Una hora no es nada. Amén. Lucas 10, pero les agradezco por su paciencia y su atención. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Está hablándole a sus apóstoles. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Querido hermano, hermana, si su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, regocíjese. Pero si no está seguro, arregle eso el día de hoy. Asegúrese el día de hoy. Vamos a orar todos ojos cerrados, Señor.